Hola, ¿qué tal? Ahí me escuchan bien, bienvenidos. Estaba muteado, así que vamos a repetir la introducción, no pasa nada. Bueno, gracias por sumarse a este webinar. Es un webinar más, esperemos que el último del año seguramente, que organizamos acá en MVP. Hoy vamos a tratar el tema del cannabis medicinal. Creemos que es una industria donde es muy importante poner un ojo. Es una industria que, de la mano de la regulación y las políticas públicas que los estados vayan tomando sobre este tema, va a permitir un mayor fomento y crecimiento. Es una industria en la cual la industria farma de por sí ya está hace tiempo investigando, haciendo actividades de desarrollo, de investigación, viendo cómo incorporar a distintas líneas de productos, inclusive en algunos casos hasta productos cosméticos, cómo incorporar el aceite de cannabis o otros derivados del cannabis, y obviamente que este mayor o menor grado de recepción de la planta y sus derivados va a ir estrechamente de la mano de la regulación que tomen los países. Bueno, a mí me dice que se escucha con un poco de eco, vamos a tratar de corregirlo. Bueno, hoy tenemos tres invitados muy referentes en los países o en los temas que van a tratar. Bueno, por un lado tenemos a Pablo Facio, que estaba con los temas técnicos, ahora se va a subir a este webinar. Pablo es el presidente de la Cámara Argentina del Cannabis, viene trabajando en este tema ya hace mucho, mucho tiempo. Es una voz, la verdad que muy autorizada para ver cómo esta nueva regulación está impactando en la industria y en nuestro país. Por otro lado, también invitamos a Florencia Berro. Florencia es abogada del Estudio Bragar de Uruguay. Bienvenida y muchas gracias, Flor, por sumarte. Uruguay justamente es un modelo de país donde estuvo muy a la cabeza de esta regulación y de estos temas, y es un modelo que en el sur, acá en Conosur, miramos mucho para ver cómo esa regulación permitió o no un crecimiento de una industria. Bueno, Florencia trabaja con varios clientes del sector, muchos clientes internacionales, inversores sobre todo de Canadá, California. Entonces es una voz muy autorizada para contarnos qué está pasando en Uruguay y cómo es la regulación del otro lado del Río de la Plata. Y por otro lado también tenemos la experiencia que nos va a contar Eduardo Carvalhes del estudio Lefos, es socio del estudio Lefos de Brasil, donde también hay una regulación un poco incipiente, muy quizás más parecido al modelo de Argentina. Así que muchas gracias también, Eduardo, y a Lefos por sumarte y contarnos un poco la experiencia que están teniendo en Brasil con esta industria y con la regulación. Bueno, ahí vamos a tratar de que Pablo se suba y estamos viendo cómo lograr esto. Mientras tanto, lo que les cuento es que en esta plataforma ustedes tienen un box abajo de preguntas, donde pueden hacer preguntas para cualquiera de los speakers. Algunas preguntas las vamos a contestar en el momento, otras quizás contestaremos después por mail y a lo largo del tiempo, según cómo nos dé el tiempo en la exposición. Y también, bueno, tienen habilitado un canal de chat al costado, donde también pueden hacer comentarios, preguntas, todo súper bienvenido. Nosotros estamos grabando este webinar como todos los webinars, después lo subiremos al canal de YouTube de MVP. Y también se replicará en nuestra página. Mucha gente que quizás por un tema horario no podía sumarse, que nos estuvo contactando, después van a poder ver, no en vivo, este webinar, y también Eduardo, Florencia, Pablo, me imagino también, y yo a disposición por preguntas o consultas que tengan sobre el tema. Antes de meternos un poco en la experiencia quizás de Brasil o Uruguay, y antes de que Pablo nos pueda contar un poco más de lleno de qué se trata esta industria y cómo está esta industria hoy, y sobre todo con la experiencia asociados en la Cámara Argentina del Cannabis, está bueno poner un poco de contexto a nivel país. Ustedes saben que tenemos como 3 hitos en Argentina, bastante importantes en lo que es el desarrollo de esta regulación, una regulación que todavía está bastante, digamos, verde, ¿no? Faltarían también contemplar algunos otros elementos para que la industria crezca y que invite a muchos jugadores privados a invertir y a desarrollar negocios que tengan que ver con la industria del cannabis. Pero el primer hito se da en abril de 2017 cuando se sanciona la ley 27.350, que es de investigación médica y científica del uso de la planta del cannabis y sus derivados. La ley es muy cortita, básicamente lo que promueve es la investigación
científica y medicinal del uso de la planta. Y crea un programa, ¿no? El programa de investigación, donde a este programa, que está en el ámbito o en la órbita del Ministerio de Salud, se puede acceder inscribiéndose en un registro, y como un paciente inscrito en el registro, se garantiza de forma gratuita el aceite de cannabis y otros derivados que se puedan proveer, ¿no? Entonces, acá hay un hito importante donde ya se reconoce o se le da a pacientes inscriptos en este registro el acceso al medicamento de forma totalmente gratuita. Después también lo que permite o libera a la ANMAT o instruye a la ANMAT, mejor dicho, a fomentar o a permitir la importación de aceite de cannabis y sus derivados también a la Argentina, y también habla de una producción pública, ¿no? Con algunos organismos que son los que van a monopolizar esta producción, que de nuevo va a ser para fines científicos, medicinales y para proveer a estos pacientes que estén inscritos en este registro. Y ahí tenemos algunos organismos fundamentales como el INTA, el CONICET o todos los laboratorios que forman parte de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos del Estado. Ese mismo año nosotros tuvimos un primer decreto reglamentario, que fue el decreto 738-2017, fue por septiembre, donde también se incorporó alguna reglamentación adicional, pero el punto importante se da ahora, en noviembre de este año, casi 3 años después, con el decreto 883, ¿no? Este decreto lo que incorpora es algunas modificaciones que teníamos en el esquema y da una luz verde para ciertos jugadores privados a empezar a tomar algún rol en la industria del cannabis. Primero, lo que se modifican son estas condiciones de acceder al medicamento. Antes solamente podían acceder los pacientes que estaban inscritos en el registro. Ahora podrá acceder todo paciente, esté inscrito en el registro o no esté inscrito en el registro. Y además, esta gratuidad que tiene que tener el medicamento no solo se da a aquellos que estén inscritos en el registro, sino a todos los que no tengan cobertura médica, una obra social. A todos esos el Estado les va a garantizar el acceso al aceite de cannabis y algún otro derivado. Entonces, acá hay un hito importante sobre cómo es el acceso del paciente al medicamento, ¿no? Más allá de que también se autoriza, todo sujeto a mayor reglamentación futura, al autocultivo por parte de las personas, organizaciones civiles o cualquier persona que haga un uso responsable del cultivo del cannabis. Y otro factor importante, ¿no?, que le da una luz verde, sobre todo al sector privado, es la distribución de todos estos derivados, de todos estos medicamentos, ¿no? Entonces, no solo le da un rol importante al Banco Nacional de Drogas Oncológicas, que va a ser el organismo responsable de distribuir estos medicamentos, sino también a todas las farmacias privadas que tengan una autorización para eso. Entonces, tenemos, digamos, en Argentina un marco regulatorio un poco simple en un punto, un poco en estado prematuro, que necesita madurar un poco más, pero a raíz de este decreto lo importante es que el tema vuelve a estar sobre la mesa, hay una luz verde para que se incorporen algunos jugadores privados, y la verdad que todo esto también se da en una sincronicidad bastante perfecta con una tendencia internacional. Seguramente vieron en las noticias que Naciones Unidas modificó la categorización del cannabis para uso medicinal como una categoría de droga peligrosa, ¿no? Una misma categoría que compartía con la heroína, por ejemplo. Entonces empiezan a ver una evolución en la regulación tanto internacional como local, donde se busca así fomentar el cannabis medicinal y sus derivados, sin el peso que tenía antes o sin la visión que tenía antes, como si fuese una droga peligrosa. Así que ese es un poco el plano de situación que hoy tenemos en Argentina. Falta más reglamentación. La idea es hablar con Pablo cuando logre, subirse, cómo impacta esta reglamentación en los jugadores, ¿no? En los jugadores privados, qué incentivos crea, desde el punto de vista de política de la regulación, economía de la regulación, qué acciones se esperarán, ¿no?, de los distintos agentes que intervengan en esta industria. Pero creemos que sí, que este decreto es un paso bastante importante al desarrollo de una industria, por eso también titulamos este webinar como Regulación de una industria incipiente. Pero ahora, si les parece, y antes que se sume Pablo, estaría interesante conocer un poco la experiencia que tenemos en Uruguay y Argentina. Florencia, vos por ahí nos podés contar
la experiencia de Uruguay, que es bastante más rica en esta industria y tiene una regulación un poco más compleja o más robusta que la que por ahí tenemos acá hoy en Argentina. Así que te doy la palabra, Florencia, para que nos puedas contar un poco la experiencia en Uruguay. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, gracias a MVP y sobre todo a Ignacio por la invitación y a toda la audiencia que se suma por esta vía. Tomando un poco como punto de partida eso que tú mencionabas de la característica en Argentina, que hablabas de un sector de actividad monopolizado por el Estado, creo que es un buen punto para marcar la primera diferencia de Uruguay en lo que es el mercado de cannabis medicinal y entender bien a qué nos referimos cuando hablamos de cannabis medicinal en Uruguay. Primero diferenciarlo porque a diferencia de Argentina, en Uruguay el cannabis medicinal quedó regulado legislativamente como una actividad del sector privado sí sujeta a autorización del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que acá en Uruguay pueden entrar todos los jugadores que quieran en la medida que cumplan con los requisitos, obviamente, que el Estado exige para conceder las autorizaciones o licencias. Pero no se trata de una actividad monopolizada por el Estado o aquellos sectores del cannabis, como es el recreacional, en donde uno tiene que esperar llamados públicos del Estado y están limitados los cupos de licencias y de producción. Es importante separarlo porque cuando se habla de cannabis a nivel internacional, el sistema uruguayo genera alguna confusión porque el sistema recreacional en Uruguay tiene algún punto de contacto con cosas que uno asimila a medicamentos. Acá la marihuana con fines recreativos se vende en farmacias y de hecho es una especialidad vegetal que está inscrita y regulada por el Ministerio de Salud Pública. Pero como les digo, cuando hablamos por lo menos en esta exposición de cannabis medicinal, estamos fuera de este régimen y estamos hablando de actividad que es en principio libre, pero sujeta obviamente a autorización. Y en ese sentido, las autorizaciones que prevé nuestra legislación cubre toda la cadena de producción que permite la industria del cannabis, desde la plantación, el cultivo, la cosecha, el acopio, la industrialización y la comercialización. No solamente a nivel interno, sino también el comercio exterior. Eso está visto como una de las grandes fortalezas del régimen uruguayo, ya que cubre todas las cadenas, a diferencia de otras legislaciones que solamente admiten ciertas actividades dentro de la industria de cannabis. Y en ese sentido, otra de las fortalezas, y capaz un poco a donde ahora, después de casi 6 años de reglamentación de estas actividades, se está llegando, es que los primeros que sacaban, las primeras empresas que intervinieron en este segmento, querían ser full license, querían cubrir absolutamente todos los eslabones de la cadena, y hoy la industria uruguaya está mostrando que se está generando el mercado para que cada uno juegue en el segmento en el que realmente tiene fortalezas y expertise. En ese sentido es una industria que abarca y es una oportunidad para múltiples sectores. La parte de plantación para todo lo que es una industria agro, pero después está todo lo farma en el sector, en la parte de industrialización y también el comercio exterior. Juegan además ingenieros químicos, agrónomos, farmacéuticos, o sea, no tiene techo en la capacidad de generar trabajo y de las áreas en las que se pueden ver involucradas en esta industria, y esa es una de las cosas que el gobierno actual de Uruguay, además, está tomando en cuenta para incentivar, y en ese sentido después les voy a contar de ciertas normas en las que el Estado salió a promover la inversión y fomentar el desarrollo de esta industria en Uruguay. Pero bueno, siguiendo a qué me refiero con cannabis medicinal en Uruguay, acá la distinción, como les contaba, de la regulación está orientada según la finalidad. Y acá por medicinal se entendió la elaboración de productos que tuvieran fines terapéuticos.
pero no se puede desconocer que en el mismo decreto que regula la actividad medicinal está también regulada la actividad de investigación. Y en ese sentido yo creo que hablar de cannabis medicinal es también hablar de investigación, tanto científica, de lo que tiene que ver con el estudio de los efectos de cannabis en las distintas enfermedades, pero también en Uruguay se dieron muchos proyectos de investigación en lo que tiene que ver con la semilla en sí misma, el mejoramiento genético y la posibilidad de seguir formulando distintas genéticas de cannabis. Después, cuando hablamos de cannabis medicinal en Uruguay, además estamos hablando de dos tipos de cannabis. El Uruguay admite los fines medicinales tanto para cannabis con bajo contenido de THC, que es lo que comúnmente se conoce como cáñamo, que es menos del 1% de concentración de THC, pero también para el cannabis de tipo psicoactivo, con más de 1% de concentración de THC. En ese sentido creo que también fue un acierto de la regulación haber contemplado los dos tipos de cannabis. La realidad de los primeros años de experiencia en el sector de cannabis medicinal, el desacierto capaz o como tip para posibles regulaciones en otros países, tal vez fue que el decreto limitó los productos medicinales a aquellos consistentes en especialidades farmacéuticas y especialidades vegetales, cuando se vio que la industria de cannabis a veces va por otro tipo de terapias que no son las del medicamento propiamente dicho. No sé si yo perdí la ventana de Nacho y Eduardo, ahí está. Obviamente, si comentarios o preguntas me los van haciendo saber. Pero bueno. Un punto importante, y te hago por ahí un paréntesis, es cómo crees vos que esta reglamentación que tuvieron en Uruguay impactó, sí, en la industria y sobre todo en los jugadores privados en Uruguay. ¿Qué jugadores tienen? ¿Cómo está la inversión internacional o la inversión privada en el sector? Sabemos que hay mucho alineamiento con compañías canadienses, con actividad en Uruguay, pero por ahí un poco cómo es tu visión de cómo esa reglamentación, esa política pública de esta industria fomentó, sí, inversión o desarrollo de la industria en Uruguay. Bueno, sin lugar a dudas, por más de que no me opuse al título de esta exposición de que es una industria incipiente, en Uruguay creo que se queda un poco corto con decir que es una industria incipiente. En Uruguay yo te diría que si bien ese incipiente en el sentido de lo que esta industria puede escalar y lo que se proyecta, que son realmente las inversiones que puede captar y lo que puede llegar a crecer. Pero en verdad es una industria que de cierta forma se fue consolidando y lo que queda es un periodo de auge o de desarrollo de algunos eslabones que yo te contaba de esta cadena, porque obviamente se empezó por las etapas de plantaciones, porque bueno, también es lo típico en nuestro país, la actividad de agricultura, pero de a poco vamos llegando a pasar también esa curva de aprendizaje y hoy estamos en una época de auge donde están apareciendo sofisticaciones o más propuestas en la etapa de industrialización y obviamente de apertura al comercio exterior, que se empuja con esos datos internacionales que vos decías, como la eliminación de la lista 4 de la Convención de Estupefacientes. Pero para que se hagan una idea, Uruguay tiene al día de hoy 111 licencias otorgadas y hay 64 licencias en estudio. 77 de esas licencias son de cultivo, 15 son de industrialización y 19 de investigación. Ahí ven 17 versus 15, cómo esa primera etapa se enfocó más bien en proyectos agronómicos, de la parte de cultivo y de la planta en sí, y hoy hay ya 20 solicitudes de industrialización nueva. Estamos hablando en total de un total de 88 empresas que ya tienen alguna licencia en Uruguay.
O sea que hay un aprendizaje y también eso se vio en todos los organismos que 6 años después ya hablan otro idioma y tienen un conocimiento en el cannabis que si bien nos queda mucho internamente por hacer, a nivel comparativo o cuando uno habla con otras jurisdicciones, realmente que tenemos una ventaja comparativa, bueno, nada más ni nada menos que de 6 años de regulación y de puesta en marcha, porque si bien hay licencias que recién ahora están saliendo, creo que también es un acierto de nuestra legislación haber creado un organismo especializado en cannabis, como es el IRCA, que como además es el regulador del sector recreacional, adquirió mucha experiencia en la parte de conocimiento de la planta y de todo lo que es problemas aparejados con esta industria, como fueron las primeras cosechas que salieron mal por temas de humedades, por no cumplir con buenas prácticas de agricultura, o sea, todo un know-how de trabajo de campo en el que hoy tenemos realmente una ventaja comparativa a la vista. Pero te aprovecho para trasladarte una pregunta que nos hacen en el chat Julio Funrush, que nos pregunta un poco cómo funciona el otorgamiento de las licencias, si son concesiones de derecho público, cómo funciona eso en Uruguay. Como les comentaba, estamos hablando ahora de las licencias de cannabis medicinal. Distinto es el régimen recreativo, que a veces, como yo les decía, se confunde mucho, y para ser productor de cannabis para el Estado, para fines recreacionales que se venden en farmacia, ahí sí rigen llamados por licitación pública, donde sos un proveedor, por decir así, del Estado para vender marihuana en la farmacia. No es de lo que estamos hablando acá, que estamos hablando de todos los eslabones de una cadena de producción de productos terapéuticos con fines terapéuticos, ¿ok? Estas licencias, como les decía, rige el ámbito de la actividad privada, o sea, cualquier privado puede solicitar una licencia u autorización para desarrollar cualquiera de esas actividades que yo les nombré. Los organismos intervinientes son distintos según el tipo de proyecto, pero acá al jugador clave que tenemos que conocer sin duda es el IRCA, que es este instituto que yo les nombraba, y por estar hablando de cannabis medicinal, sin lugar a dudas tenemos que mencionar al Ministerio de Salud Pública. ¿Y qué es importante en respuesta a la pregunta que hacía él y que hay que tener muy claro? Es que acá en Uruguay no se otorgan, o sea, el otorgamiento de licencias como productores de alguno o cualquier actividad de cannabis no quita del medio a la demás regulación que regula al producto farma en sí. O sea, yo puedo tener que tramitar una licencia de industrialización de un producto ante el IRCA, y eso no quita que ante el Ministerio de Salud Pública voy a tener que cumplir además con la habilitación de mi laboratorio, con el registro del medicamento si es que lo quiero vender en Uruguay, o con los requisitos del Ministerio de Salud Pública como organismo de contralor de lo que es el comercio exterior de estupefacientes. Entonces, lo que tiene de complejo esta industria, que también creo que es algo en lo que Uruguay también avanzó mucho en eso, es que es de coordinación entre distintos organismos del Estado, y el hecho de que haya una política de Estado que exija bueno, que alinee la voluntad política de cómo se maneja este tema en todos los ámbitos es clave. Porque yo te hablaba de semillas, donde acá está el Instituto Nacional de Semillas, te hablaba del Ministerio de Salud Pública, te hablaba del Ministerio de Ganadería en licencias que son agro, te hablaba del IRCA, entonces creo que es clave la coordinación, pero además el lineamiento político que se le dé que dé el Estado en esa industria. Y en ese sentido, este gobierno que asumió en marzo, a los pocos días le estalló una pandemia, en 5 meses sacó un decreto para resolver trabas que se habían encontrado los inversores en cuanto a las cosechas de los años anteriores. Y eso fue un mensaje político
muy fuerte de un país, primero, que defiende las inversiones que se hacen acá, pero además que dio un mensaje de querer atraer con ese mensaje más inversiones en esta industria. Y a partir de ahí creó algunos decretos, esos mismos que les cuento, pero también otros que buscan posicionar a Uruguay como un centro de distribución logístico para la región de productos de cannabis, que como volviendo también a tu pregunta original, Nacho, yo creo que acá, más que incipiente, estamos por pegar un salto que nos va a separar mucho más de esa ventaja que ya llevamos. No, me imagino, y también de la mano de otra regulación que tiene Uruguay, que atraviesa todas las industrias, pero desde el punto de vista de importación y exportación, impuestos, digamos, desde el punto de vista tax, la renta sobre internacional, el régimen de zona Américas o zona franca, digo, hay un montón de otros regímenes que se pueden asociar a la reglamentación que hoy ustedes tienen en materia de cannabis, que hace como un país bastante favorable. Nosotros desde MDP nos pasó a recibir varias consultas de grupos inversores para desarrollar proyectos, y la verdad que hasta ahora uno de los caminos más apropiados fue presentar a Uruguay como un país más favorable para este tipo de negocio, ¿no? Sin duda, como te decía, a ver, vos mencionabas las exportaciones, es algo que, siendo francos, nos llevó casi 6 años poder abrir el comercio exterior a las primeras exportaciones que se dieron entre el año pasado y Pero para compartir también algunos datos con ustedes, Uruguay lleva exportados más de 10.500 kilogramos de cannabis a países como Portugal, Israel, Suiza, Brasil. O sea que, y los productos que han salido son desde medicamentos registrados, como es acá uno de los aceites más conocidos, que es el Epifractán, que tiene registro incluso del Ministerio de Salud Pública, y después de flores, para que en el exterior se haga todo el procedimiento de extracción y elaboración de los medicamentos, o bueno, también puede ser con fines no medicinales. Pero esto también marca un punto de quiebre en haber llegado al último eslabón de esa cadena, que era el más desafiante, que era abrir esta industria al comercio exterior, y lo logramos. Creo que igual hay que ser objetivos y hay que poner foco también en cosas que quedan por trabajar y que también en ese sentido están siendo detectadas y abordadas por el gobierno, que son uno de los fracasos, si se quiere, hasta ahora de esta industria, es que en el Uruguay no tiene incorporación plena en el sistema financiero. Eso se debe a que, bueno, como a nivel federal de los Estados Unidos, aún sigue a nivel federal el prohibicionismo del cannabis, eso hace que operar en dólares para Uruguay, que trabaja con corresponsales americanos, no puedan incorporar los fondos de esta industria al sistema financiero con la fluidez y con las faltas de trabas que se espera que tenga esa industria. Sin duda eso es algo que es un capítulo también que está pendiente. Un colega... Una pregunta que tuvimos de Cristian Franco, nos decía cómo impactaba esto desde el punto de vista de compliance y AML, ¿no? Porque desde el punto de vista de compliance y AML, todo lo que tenga que ver con estupefacientes o drogas generalmente está categorizado con un alto riesgo de exposición de temas de compliance o de prevención de lavado, perdón. Y además a veces son como los clientes no permitidos, ¿no? Si yo soy un broker dealer o un banco, digamos, no puedo abrir una cuenta, no puedo operar con clientes de determinadas industrias, no sé, por ejemplo, que estén vinculados de alguna manera con armas y demás, y las drogas siguen apareciendo, digamos, el concepto de droga sigue apareciendo como un genérico sin distinguir si es uso medicinal, no medicinal, si hay alguna licencia, no hay una licencia, en qué país se hace, si es un país donde está reglamentado o es una actividad ilícita. Entonces me parece que hay un salto. Sí. Creo que algo que es una fortaleza en Uruguay y que está bueno que se sepa también por todos los que hacen operaciones o miran a Uruguay
como país para llevar adelante estas operaciones. Y volviendo a la pregunta, creo que era también de cómo se componen estos trámites. Los trámites de solicitud de autorización de licencias en Uruguay siempre tienen la parte de proyecto, según la actividad que se vaya a hacer, pero todas además llevan un trámite de autorización ante la Secretaría Nacional Antilavado, que es muy rigurosa en cuanto al compliance de todos los beneficiarios finales que están atrás de la compañía y del origen de fondos para el monto del proyecto. Antes de que salga cualquier autorización en Uruguay relativa al cannabis, tiene que estar acreditado un origen de fondos lícito por esta oficina especializada de Uruguay que cubra todo el monto de la inversión. Entonces, quieras o no, las licencias de Uruguay llevan un sello estatal en prevención de lavado de activos, que es algo que tiene y que merece ser reconocido a nivel internacional. Obviamente, como todo política de prevención de lavado, después está el sector privado que quiere tomar más o menos riesgo para proteger su empresa, y es ahí donde hay más trabajo por hacer en el sentido de todas las empresas financieras o gente que de hecho, a ver, esta industria también abre puertas a industrias paralelas, como yo les contaba, una de ellas sin duda es el financiero. Hoy Uruguay tiene que enfrentar la solución de incorporar esta industria del sistema financiero. De hecho, una de las leyes que dejó el gobierno anterior antes del cambio de mandato fue que se creó una comisión para la inclusión de cannabis que está compuesta por el Banco Central, el IRCA y representantes del Poder Ejecutivo. O sea, es algo en lo que hay que trabajar. En ese sentido se abre también una industria paralela al cannabis, que es la financiera, en donde hay mucho por hacer y mucho que recibir, porque los montos de la inversión que maneja esta industria son muy apetecibles. A nivel mundial, bueno, no solo en la Bolsa de Canadá, de compañías que hasta cotizan, digamos, de esta industria que cotizan en bolsa, ¿no? Bueno, súper claro, Flor, muchas gracias por tu exposición y, digamos, una mirada de qué está pasando en Uruguay y cómo está reglamentado el tema. La verdad que muy claro y muy completo. También dejamos para más preguntas. Quien quiera hacer alguna pregunta a Florencia, obviamente bienvenido sea, conocer más sobre Uruguay. Por ahí estaría bueno, Flor, poner en el chat tu email, porque quizás alguno tenga alguna consulta sobre algún tema en Uruguay y bueno, quiera contactarte. Sí, claro, o sea, yo quedo a disposición, además de que es un tema que está generando mucho trabajo y queda mucho por hacer en Uruguay. Es un tema que nos apasiona y que cualquiera que se mete lo atrapa porque, ya te digo, abarca es muy desafiante en todo lo que abarca, así que encantada quedo a disposición de toda la audiencia para hacerme llegar las dudas que puedan tener. Y me quedo corta, hay mucho para hablar, pero bueno, quedamos en contacto. Si querés, ahora no, hay 2 o 3 temas que quieras, nos reservamos para el final y hacemos como un overview final y agregamos lo que quieras compartir. Dale, perfecto. Bueno, les cuento también a todos los que están participando que, bueno, lamentablemente Pablo Facio no pudo sumarse por un tema técnico que tuvimos con la plataforma. De todas maneras, invitamos también a todos a tomar contacto o a conocer la Cámara Argentina del Cannabis. Ahora vamos a compartir el link, que bueno, es una cámara que va tomando cada vez también más actividad e importancia en esta industria y en Argentina, que está muy articulada también con cámaras en otros países, y que es un lugar bastante interesante para formar parte y estar enterado de lo que está pasando en esta industria en Argentina. Nada, agradecemos mucho a Pablo que estuvo a disposición, creo que está ahí, está presente, nos está escuchando y bueno, solamente que no se pudo subir como co-host del evento y contarnos un poco de esta industria. Ahí nos está escribiendo, Pablo, no te preocupes. Seguramente organizaremos otra edición en donde vamos a contar con vos y tener listas algunas preguntas para hacerte. Y bueno, de nuevo, invitamos a todos que se sumen a la cámara, que indaguen la página que ahora compartimos por acá. Y bueno, también están los datos de contacto de Pablo, por quien le interese participar en alguna actividad de la cámara, bienvenido sea. Bueno, y la idea también ahora es
pegar un salto, cambiar de Uruguay, irnos a Brasil, que bueno, creo que el panorama no es tan distinto al de Argentina. Eduardo, muchísimas gracias, bueno, a vos y al de FOS también por participar en este webinar y sumarte y contarnos un poco la experiencia de Brasil. Así que te dejo la palabra para que nos cuentes un poco qué está pasando a nivel regulación en Brasil sobre esta industria. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Muchas gracias por la invitación y por la organización, Nacho. Empiezo pidiendo disculpas por mi portuñol, entonces si hay algo que no se queda claro, por favor no hesiten en preguntar o hablar. En Brasil tenemos una reglamentación muy reciente porque hasta el fin de 2019 no había cualquier regulamentación de nuestra Agencia Federal de Vigilancia Sanitaria, Anvisa. Todas las personas que necesitaban de productos medicinales con cannabis tenían que ingresar en juicio, buscar una orden judicial, una decisión judicial, para tener la licencia, la autorización excepcional de importación directa por individuos. Entonces, o que se verificaba era que había un número muy grande de personas que tenían que ingresar en juicio. Entonces, en diciembre de 2019, Anvisa ha regulamentado la importación, fabricación y distribución en Brasil de medicamentos con finalidad medicinal, desde que sean prescritos por un médico. Después de esto, en enero de este año, también editó una reglamentación específica para permitir de manera regular la importación por individuos, por personas físicas acá en Brasil. Y como deben imaginar, la importación por personas físicas, por individuos, es mucho más simple do que obtener la licencia para se establecer en Brasil y hacer importación, fabricación o distribuição acá, ou venda a pessoas físicas acá. Porque para se estabelecer com uma empresa em Brasil, para hacer a venda, importação ou distribuição, o que se vê é que é necessário passar por todas as etapas de estabelecimento de um negócio acá em Brasil. Então, é necessário obter uma licença de operação com a Anvisa, después una licencia especial, un permiso especial para utilizar las sustancias controladas. Y por fin, también es necesario obtener un certificado de buenas prácticas de manufactura y de distribución. Lo que hay es que la reglamentación ha hecho una excepción por los 3 primeros años, entonces hasta 2023 se puede utilizar un certificado de buenas prácticas de fabricación que sea emitido en un otro país que sea reconocida por Anvisa. Después de 2023, será necesario obtener un certificado de buenas prácticas de fabricación y distribución acá en Brasil. Y esta es una etapa que toma mucho tiempo, como más de un año. Entonces, todos aquellos que necesitan de certificado de buenas prácticas tienen que empezar a buscar el certificado desde hasta ahora. Cultivar cannabis en Brasil aún es ilegal. La importación solamente es permitida para productos casi prontos o prontos. La customización también en farmacias acá en Brasil no es permitida. Entonces, solamente farmacias que venden productos prontos pueden armazenar y vender al consumidor final productos medicinales de cannabis, y mediante una inscripción del individuo que tiene que presentar la prescripción médica. Como he dicho, la importación de productos de cannabis solo es posibilitada para productos prontos o semiprocesados, casi prontos. La planta, partes de la planta o la planta cruda, no es posible hacer la importación, y el cultivo acá en Brasil también no es posible. Também não há a possibilidade de uso recreacional aqui em Brasil. E a verdade é que para produção da planta aqui em Brasil e para uso recreativo,
hay una interpretación predominante hoy que sería necesario un cambio de la Constitución. Entonces, en el futuro próximo, no se ve como una posibilidad el uso recreativo, ni mismo la producción de la planta acá en Brasil. Para se estabelecer en Brasil, o que se ve hoy con una posibilidad más rápida es que las empresas empiezan creando una estructura para permitir la importación directa por los consumidores para empezar sus actividades y después, en cuanto los consumidores ya han empezado a hacer la importación directa por individuos, se empieza el procedimiento para obtener los requisitos para actuar en Brasil con una empresa, porque el conjunto total de requisitos para operar en Brasil se toma como de 6 a 8 meses para obtener, y con las actividades de Anvisa hoy mucho voltadas para el combate a COVID, la verdad es que el timeline ha se tornado más grande. Tenemos que hoy es como de 8 a 10 meses para obtener todos los registros para se establecer en Brasil. Entonces, lo que tenemos hoy con el escenario es que tenemos solamente 4 empresas hasta hoy que han obtenido todas las autorizaciones para producir en Brasil los productos, pero en 2019 la importación directa ha movimentado casi 19.000 productos importados, y hasta junio el número que teníamos era de 16.000 itens importados en Brasil. Hay un proyecto de ley federal que está con el Congreso Nacional para aprobación que permitiría un fast track para la importación de productos con finalidades medicinales y también abriría el mercado para otros ítems como productos de vestuario, medicamentos propiamente ditos, y hasta mismo pesquisas para uso recreacional posteriormente. Con esto, tendríamos un mercado mucho más abierto, pero la verdad es que el Congreso Nacional este año, con el combate a la pandemia, se quedó mucho más parado. Este proyecto de ley aún necesita pasar por las 2 casas del Congreso, por el Parlamento y por el Senado. Entonces, no se parece que sea algo que va a ser aprobado aún en 2021. Este es el escenario que tenemos en Brasil. Pienso que aún estamos más atrasados cuando comparados a Uruguay, con certeza, y con Argentina también, pero hay un mercado grande a ser explorado. Hemos visto que en los últimos 2 años hay un interés muy grande de empresas internacionales para ingresar en Brasil. Y Eduardo, te hago una pregunta. Seguramente hay muchos jugadores en importación, en importación de productos, ¿no? Del punto de vista de la producción, más allá de esta reglamentación, ¿hay interés, hay condiciones para que haya un mercado de producción por parte del sector privado en Brasil? Me imagino que deben tener algunas regiones bastante favorables para el cultivo en Brasil, como también acá se da en el norte de Argentina. Bueno, tenemos el caso de Jujuy, que antes lo mencionamos en el chat, que tenemos una compañía pública que produce. Pero ¿cómo está desde el punto de vista de la producción hoy el mercado? Hoy no es posible producir la planta acá en Brasil. Hay un segundo problema que es la barrera para adquisición de tierras rurales por extranjeros. Hoy en Brasil solo es posible adquirir tierras rurales por brasileños. Hay un proyecto de ley federal que puede cambiar esto, pero hoy no sería posible tener un extranjero teniendo tierras rurales en Brasil y cultivando acá. Entonces, para la producción local de productos, lo que se puede hacer es importar las materias primas casi prontas y hacer acá, pero lo que escucho es que como no se puede tener materia prima bruta o cruda, hay limitaciones para la producción en la práctica. Entonces, lo que vemos con más frecuencia es la importación de productos prontos o casi prontos, o la importación por consumidores finales. Claro, claro, entonces no hay mercado ni de producción ni de procesamiento, el mercado que hoy tienen es de importación y distribución. ¿Y quiénes son los que pueden distribuir? Digamos, ¿qué tipo de entidades son? Digamos, me imagino que deben tener alguna licencia o requerir alguna licencia
pero ¿son solamente entidades públicas o también hay un rol para privados como red de farmacias u otros distribuidores? Privados normalmente, redes de farmacias, fabricantes de medicamentos, no hay restricción. La única requisición es que es necesario un registro. A partir de 2023 también será necesario obtener un certificado de buenas prácticas de almacenamiento y distribución, que es algo que necesita de fiscalización de Anvisa, entonces es un proceso que toma más de un año. Okay. Y me imagino que el mismo issue que planteó Florencia en Uruguay, desde el punto de vista de compliance y prevención de lavado y el acceso a la industria financiera, también debe tener algo que ver o se debe dar en algún punto en Brasil, ¿no? Sí, para obtener el registro es necesario tener procedimientos y protocolos que están revistos por la agencia federal, Anvisa, para demostrar que hay control sobre toda la cadena de fornecimiento, producción, distribución, registro de todos los consumidores. Perfecto. Bueno, la verdad que también súper claro el panorama, Eduardo. Te agradecemos muchísimo. La verdad que la idea de este primer webinar para tratar el tema era tener un overview sobre todo de qué pasaba en Uruguay, cómo era la reglamentación y la industria, lo mismo en Brasil, lo mismo en Argentina. Seguramente va a ser muy interesante por ahí en unos meses cuando también haya algunos avances en Brasil con esta ley que comentabas, o en Uruguay también cuando se vaya fomentando, creciendo esta industria. Me imagino que Uruguay también debe estar monitoreando qué pasa en la región para poder seguir siendo un país pionero en el tema. Y bueno, y las reglamentaciones que se dan en Argentina o en otras partes de la región, me imagino que es un incentivo, un impulso a seguir siendo de avanzada. Sería seguramente interesante hacer un nuevo webinar, contar un poco sobre avances y update. Y bueno, y contar ahí también con Pablo, que bueno, tiene un rol muy importante acá en la industria en Argentina, es el presidente de la Cámara, y conoce mucho la industria, el mercado, entiendo que también con emprendimientos propios. Ahí Pablo nos deja su email en el chat, para que tenga algún interés en participar en la Cámara, y contactarlo. Así que seguramente está bueno una segunda edición donde nos volvamos a encontrar, donde, bueno, Pablo se pueda también subir y contar un poco de avances. Te interrumpí, Florencia. No, sin duda lo de Pablo sirve de excusa para tener que hacer otro. Siempre hay que dejar algo, la puerta abierta. Pero quería sumar algo a lo que dice, a lo que contó de la normativa que comentó Eduardo, porque creo que si hay algo que buscaba este webinar y que creo que está bueno como región tomar conciencia, es que Argentina y Brasil pueden beneficiarse de este abanico amplio de licencias que ofrece Uruguay para abastecer a la región. A ver, Uruguay, somos 3 millones de habitantes. Evidentemente, esta industria para las inversiones que proyecta tener y que de hecho lo que es el monto de los proyectos que ya están autorizados en Uruguay no apuntan 100% a abastecer el mercado local, sino justamente a ver a los grandes vecinos que tenemos y poder proveer de productos que sean fabricados en Uruguay o con plantaciones o que se haga desde Uruguay justamente esas actividades que aún sus legislaciones no permiten. Porque eso, hablando de medicina, sin duda favorece a la salud, que es la política que está atrás de todas esas normas, pero también favorece a los importadores y a los distribuidores de esos medicamentos, o sea que ahí también hay industrias que no hay que desmerecer. Y en el sentido de venta de medicamentos bajo receta, hoy Uruguay tiene 5 productos ya registrados por el Ministerio de Salud Pública que son vendibles bajo receta, o sea y que de hecho uno de esos productos es de los que tiene más exportación a Brasil, basado en esas normas que comentaba Eduardo. Así que bueno, creo que como región tenemos que buscar cómo armar el puzzle para complementarnos entre todos y que América Latina, que tiene fortalezas geográficas, y Uruguay también tiene muchas fortalezas de transparencia y de solvencia de Estado y de sus políticas, pueda servir de apoyo para el desarrollo de las industrias en los países de ustedes.
Sí, excelentes palabras te digo, de cierre que bueno, te las dejo. Muy interesante lo que decís y sobre todo también en economías globales donde los grandes grupos que se dedican o invierten en este sector, digamos, no se limitan a tener actividad en un país, sino quizás a distribuir distintos segmentos en una economía de escala en distintos países, en distintos... Imagínate también en Argentina que digamos, se va a garantizar la gratuidad de estos medicamentos a un segmento muy grande de gente, va a ser una producción, una distribución enorme que, bueno, que va a fomentar las próximas reglamentaciones que vaya teniendo esta ley. Por lo cual también se espera muchísima más importación y mucho más movimiento y actividad de la mano de la reglamentación. Lo que vemos acá es que las políticas públicas o la reglamentación de la industria son las claves para generar los incentivos económicos para que se invierta y se desarrolle la industria. Y también desmitificar un poco la industria y ver el segmento, digamos, medicinal con los mismos ojos que hoy la ONU está mirando el tema también, ¿no? Entonces, muy interesante. Y sin dudas va a dar para mucho trabajo en conjunto, bueno, tanto con Uruguay y Brasil, que ya lo hicimos para esta industria en otra oportunidad en el pasado, bueno, tanto con Florencia como Eduardo. Así que un placer, estamos los tres estudios, digamos, trabajando mucho en este tema y en esta industria, y muy coordinados cuando hay temas que van más allá de un país. Así que nada, dejamos nuestros contactos y encantados de colaborar por cualquier duda también que tengan o pregunta adicional. Ya fuimos dejando nuestros contactos ahí. Y bueno, el compromiso de un próximo webinar de Catch Up con la presencia de Pablo, que bueno, sabemos que estás ahí, muchas gracias, nos estás escuchando, te quedaste todo el webinar. La verdad que sentimos mucho el problema técnico, pero nada, agradecemos mucho el soporte y tu disponibilidad. Estás con una agenda muy complicada en estos días de mucho movimiento en la industria, así que nada, agradecemos nuevamente tu amabilidad y disponibilidad para colaborar con este webinar. Bueno, así que un poco, ese fue un poco el panorama. Yo creo que ya estamos para despedirnos y agradecer a todos los que participaron de acompañarnos, interactuar y hacer preguntas. Y bueno, muchas gracias Florencia, muchas gracias Eduardo, muchas gracias Bragar, muchas gracias Lefos y muchas gracias también Pablo y la Cámara Argentina del Cannabis por el apoyo. Bueno, extiendo los agradecimientos, tienen mi mail ahí por si quedó alguna consulta o alguna duda sin despejar, y bueno, esperamos recibirlas. Buenas tardes, hasta luego.